Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, he decidido publicar una serie de videos en los que voy a tratar de explicar un poco cuál es la situación de Bolivia, ¿no? Lo he denominado qué pasó, qué está pasando y qué pasará con Bolivia. Desde mi punto de vista, yo soy una persona que se encuentra viviendo en la ciudad de La Paz. No soy de la ciudad de La Paz, pero como habrán podido ver en todos los videos que se han venido publicando en este canal desde más o menos desde el 20 de octubre, día de las elecciones, pues he estado participando, he estado asistiendo y he estado viendo las diferentes movilizaciones que se han dado, no solamente en contra de Evo Morales, que fueron la mayoría, sino también algunas a favor de él, en las que participaron funcionarios públicos, mineros, campesinos que entraron a la ciudad. Y en esta última semana, sobre todo ahora es 22 de noviembre cuando estoy grabando este video, de manifestaciones a favor del gobierno, de campesinos y de gente del Alto, ¿no? Esto les hablo desde la ciudad de La Paz. No puedo decir mucho mi punto de vista de lo que pasó en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de Cochabamba. Son contextos totalmente distintos, ya que en mi punto de vista, pues en La Paz el presidente tenía bastante apoyo y eso creo que se está notando recién en este momento. Pero bueno, más allá de eso, voy a tratar de explicar qué es lo que ha pasado y por qué un hombre que tenía tanto apoyo en el país como es Evo Morales ha terminado cayendo de esta forma, y que creo que hoy, ahora en México, está cometiendo más desaciertos, ¿no? Es decir, creía en algún punto de este conflicto que el MAS tenía alguna opción de recuperación, pero creo que el principal problema del MAS, que también fue su principal fortaleza en todo este tiempo que ha gobernado Bolivia, es precisamente Evo Morales. Pues bueno, vamos a empezar este video con esta parte 1 que explica un poco las elecciones del 2014 y el referéndum 2016, ¿no? Ojo, a todas las personas que vean esto, pueden googlear todo lo que aquí les voy a mostrar, todo es completamente cierto. Es decir, conozco que hay algunas personas del exterior que no conocen mucho el contexto de Bolivia, pero pueden googlear los nombres, pueden googlear las situaciones y se van a ir dando cuenta que todo lo que hemos estado viviendo acá. Bien, para explicar un poco el contexto de las elecciones 2014 en las que Evo Morales volvió a ganar, tendríamos que explicar un momento por qué ganó, ¿no? Y esto se explica en lo que es el PIB, el crecimiento del PIB de Bolivia, que es el Producto Interno Bruto. Este es un cuadro que he sacado del periódico de La Razón, en el que se van mostrando los diferentes crecimientos que hemos tenido en Bolivia en los últimos años, ¿no? Aquí destacamos que el presidente Evo Morales llegó al poder el año 2005 y el 2006 pues hizo volvió a negociar los contratos del gas, sobre todo con las empresas petroleras que estaban en el país, ¿no? Él lo llama la nacionalización de los hidrocarburos, que tal vez podría ser cierto, pero en realidad fue que se volvió a negociar estos contratos, dándole mayores beneficios al Estado boliviano. De esta forma que, dado que el precio de las materias primas estaban muy elevados, pues el país se benefició mucho realmente de todo esto, ¿no? Si revisamos las cifras, ya el 2004, cuando vivíamos una época también de crisis similar a esta, yo diría no tan terrible como la que estamos viviendo en estos momentos. 2004 gobernaba aún Carlos Mesa, que fue el vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, al que el 2003 tuvo que huir de Bolivia en un helicóptero. Pues 2004 ya estábamos con 4.17%, 2005 4.42%, ya llegó aquí Evo Morales, 2006 4.8%, 2007 4.56%, acá ya se había hecho lo que les contaba, lo de la nacionalización de los hidrocarburos. 2008 llegamos a 6.15%, el más alto en estos últimos años, ¿no? En lo que iba del todo lo que es este nuevo milenio. 2009 3.36%, 2010 4.13%, 2011 5.2%, 2012 5.12% y el 2013 llegamos a un tope de 6.8%, el mayor crecimiento en todo este tiempo, justo un año antes de las elecciones 2014. 2014 llegamos a 5.37%, 2015 4.85%, 2016 4.3%, 2017 4.2% y pues el 2018 esta cifra aún no sé, no recuerdo cuánto terminó siendo, porque este es un dato preliminar, pero bueno,
Esos fueron los crecimientos de Bolivia, ¿no? Si nos damos cuenta, en 2013 habíamos alcanzado la cúspide en crecimiento económico, una estabilidad económica que Bolivia no vivía hace mucho tiempo. Esa era la bandera. A partir de este crecimiento, justamente, eso empezó a ser la bandera del presidente Evo Morales, ¿no? Así llegamos a lo que son las elecciones 2014, donde el presidente Evo Morales pues consiguió una gran victoria. Este es el cuadro de resultados del Tribunal Supremo Electoral, donde podemos ver claramente, ¿no? MAS y PSP, que tenía como candidato a Evo Morales, consiguió el 61.36%. El segundo lugar cayó UD, Unidad Demócrata, con el 24.23%, que tenía como candidato a Samuel Doria Medina. Y el tercer lugar para el Partido Demócrata Cristiano, con el 9.04%, que tenía como candidato a Jorge Tuto Quiroga. O Jorge Quiroga, el expresidente de Bolivia. Si sumamos 24.23 más 9.04 nos da algo así como 33%, ¿no? 33% es un poquito más de la mitad de votación que consiguió Evo Morales, un 61.36%. Esta creo que es la mayor votación, sobre todo en lo que es desde que en Bolivia rige lo que es el voto universal y la democracia, y ya con todos los actores ciudadanos con derechos plenos, ¿no? Pues todo este poder que le dio el pueblo se reflejó tanto en lo que fue la Asamblea Legislativa, ¿no? Donde tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados, pues el MAS tenía una amplia mayoría. ¿Qué es lo que te permite tener esta amplia mayoría? Pues nombrar a todos los funcionarios públicos que te parezca, ¿no? Incluso saltarte algunas regulaciones, se podría decir, por ejemplo, si algún ministro es acusado de corrupción o tiene que dar informe de algo, este es llamado a interpelación a lo que es la Asamblea Legislativa. Varios ministros han sido cuestionados en su accionar durante el gobierno de Evo Morales. Incluso algunos están en la cárcel, pero ninguno ha sido rechazado, o su informe ha sido rechazado por la Asamblea Legislativa, ¿no? Como que todos han sido aprobados y aplaudidos. Eso sí, por ejemplo, a Chacoyo, la ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, pasó por esa interpelación, fue aplaudida ahí en la Asamblea Legislativa, pero 3 meses después se demostró que había incurrido en actos de corrupción en el Fondo Indígena, y pues ahora no sé bien, sigue con procesos judiciales, nunca terminó de entrar a la cárcel, pero sigue ahí, ¿no? Lo mismo ha ocurrido con la ex ministra de Justicia, que también por el mismo tema, ella sí está en la cárcel, y con otros ministros y gente fuerte del MAS, pero se tenía que llegar a otros extremos para que esta gente sea encarcelada, ¿no? Pues bueno, eso es lo que le dio el pueblo, y eso es lo que tenía Evo Morales hace solamente 5 años, si se dan cuenta, un tremendo apoyo, y no había otro líder que lo acompañara por detrás. Y llegamos acá al referéndum 2016, que creo que fue cuando empezó la debacle del MAS. El MAS, el Movimiento al Socialismo, IPSP, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, uno de los mayores partidos políticos, si no el mayor partido político que estuvo en la escena política en el país, no tenía otro líder más que Evo Morales, ¿no? Es decir, el MAS estaba conformado o está conformado por una serie de organizaciones sociales que hoy en este momento se encuentran, siguen movilizadas, pero que reconocían a un solo único líder, Evo Morales. Durante todo este tiempo el MAS no supo fomentar nuevos liderazgos, no se buscó otra figura política que pudiera reemplazarlo, y pues cometieron este grave error, ¿no? Llamar al referéndum 2016, ¿para qué? Para pedir que el presidente Evo Morales esté en la papeleta como candidato para las elecciones 2019 por 4ª vez consecutiva. Es cierto que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que fue aprobada en el mismo periodo, en el primer periodo de gobierno de Evo Morales, indica que una persona simplemente puede ser postulada, simplemente puede ser candidato por 2 gestiones consecutivas. Resulta que Evo Morales estaba buscando con esta su cuarta. ¿Por qué? Porque la primera fue de 2005 a 2009, pero en ese periodo, les repito, hizo la reforma a la Constitución. Entonces, ya el 2009 no se discutía, ¿no? Era su segunda elección, pero ya el 2014 se discutió que ya no podría ser candidato porque ya había cumplido dos gestiones consecutivas. Pero
por un artificio constitucional, algo que también se hizo en el Perú, se determinó que como se había hecho un cambio de la constitución política, pues ese primer periodo era el último con la anterior constitución, y que el periodo 2009-2014 sería el primero con la nueva constitución. Por lo tanto, este 2014-2019 sería el segundo y estaría dentro de toda regla, ¿no? Ya se hizo ese artificio constitucional. Pero bueno, hay que recordar que ya vieron el tremendo apoyo que tenía Evo Morales, cómo íbamos en economía, y pues nadie discutió nada, solamente algunos opositores patalearon un poco. Es así que el MAS, utilizando su mayoría absoluta tanto en senadores, reflejada acá en José Gringo González, y en diputados, reflejada en Gabriela Montaño, que fue también diputada, senadora, no sé qué le faltó ser a Gabriela Montaño en este gobierno, una de las personas más fuertes del gobierno de Evo Morales, que aún lo acompaña en México en estos momentos. Aprobaron la ley de referéndum 2016, y la pregunta que iba era por sí, por no, pero la pregunta era esta, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por 2 veces de manera continua? Por disposición transitoria de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección el periodo 2015-2020 y la segunda reelección 2020-2025. Para marear la perdiz la pregunta, ¿no? No es una pregunta que indique si Evo Morales pueda o no ser candidato este 2019, si se dan cuenta, sino habla de una reforma al artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que es algo de lo que se están agarrando todavía ahora en estos momentos Álvaro García Linera, el mismo Evo Morales y varios cientistas políticos, para justificar lo que se hizo después, ¿no? Poner a Evo Morales como candidato de las elecciones 2019. Bueno, esto era por sí o por no. Llegó el referéndum 2016. No terminó de llegar, porque antes apareció Gabriela Zapata y el hijo de Evo Morales. Carlos Valverde, un periodista de la ciudad de Santa Cruz, reveló que el presidente Evo Morales tendría un hijo con Gabriela Zapata. La vida privada del presidente Evo Morales hasta la verdad siempre ha sido bastante privada. Se conocen a 2 de sus hijos, Eva Liz, que es una de las más conocidas, y se conoce también a Álvaro Morales, ¿no? 2 hijos que reconoció, 2 hijos que tienen madres distintas. Y se sabe que el presidente ha tenido relaciones amorosas con otras señoritas que no sabemos en estos momentos. Como les digo, ha sido bastante bien cuidada la vida privada del presidente. Pero apareció esta señora, Gabriela Zapata. A través de esta denuncia, pues Carlos Valverde me indicó que Ernesto Fidel Morales, que sería el hijo de la relación entre Evo Morales y Gabriela Zapata, pues habría nacido, y que el presidente incluso le estaría brindando apoyo económico, ¿no? ¿Quién es Gabriela Zapata? Pues googleen ustedes, chequen quién es Gabriela Zapata Bolivia. Pues es una persona que apareció en las Juventudes del MAS, que fue escalando posiciones, y que a estas alturas se descubrió que se hacía pasar como la esposa de Evo Morales o la esposa del presidente, y pues tenía acceso a una serie de instituciones, ministerios, oficinas públicas, en las que se les daba ciertos privilegios por esto precisamente, pero para el común del ciudadano era una persona totalmente desconocida, ¿no? Esta es la partida de nacimiento, que dice sin observación, que dice incluso, no, fecha de inscripción 18 de junio de 2007, estamos hablando prácticamente 2 años desde que fuera elegido el presidente. Padres: Juan Evo Morales Ayma, madre Gabriela Geraldine Zapata Montaño, ¿no? Pues bueno, si ustedes buscan en internet van a ver incluso declaraciones del mismo vicepresidente Álvaro García Linera indicando de que esto sí ocurrió, de que incluso el presidente le pasaba, como les dije, montos económicos, y que había conocido al niño, ¿no? El mismo Evo Morales reconoció la existencia de este niño. Posteriormente, pues se trató de conocer a este niño y se vio que no había tal niño, que esta partida era falsa, y una serie de situaciones. Pero ustedes saben cómo es Sudamérica, ¿no? Estas cosas calan harto en la ciudadanía. La gente se sintió influida por todo esto. Llegó el referéndum
2019, el referéndum de 2016, y pues ganó el no. Resultado consolidado nacional y exterior: sí 48.70%, no 51.030%. No, si vemos las cifras, fue por algo más de 100.000 votos que el no ganó estas elecciones. Es decir, no se permitía que Evo Morales sea candidato en las elecciones 2019. Y seguramente esta captura de pantalla la van a ver reflejada mucho, sobre todo en Twitter, ¿no? Que dice viernes 15 de enero de 2016, a un mes y algo de las elecciones, que decía, no, Evo Morales, si gana el no, tenemos que irnos callados. Pues ganó el no, pero no se fueron callados, ¿no? Como que Evo Morales volvió a estar en la papeleta del 2019, pero eso es algo que vamos a seguir contando después. Pero básicamente aquí ya se daba a entender de que el MAS tenía muchos problemas, ¿no? Aún luego de forzar a este referéndum, de tratar de forzar la reelección del presidente Evo Morales, pues siguió sin comprender que necesitaba un nuevo líder, que necesitaba nuevos actores políticos para seguir gobernando el país. Y no lo entendió así. Eso lo terminaremos de ver en el siguiente capítulo de estos videos. Hasta luego.